¿Cuál es ese virus? El estrés. El estrés es un virus que nos está atacando, pero con una agresividad tremenda. ¿Y por qué es bueno hablar del estrés? Porque ese virus está atacando, como dije, como nunca, a muchísimos, sin importar raza, edad, sexo, economía, trabajo o lugar donde se encuentren, a todo mundo, por todos lados. El estrés se ha infiltrado tan agresivamente a todos los rincones del mundo que debería de asustarnos, aún más que la pandemia que estamos pasando. Y sin embargo, muchas veces lo pasamos desapercibido, porque o creemos que la vida es así y el estrés es algo normal, así hemos podido llegar a creer, o no podemos hacer nada al respecto y tenemos que aprender a vivir con él. Y por eso algunas personas acuden muchas veces al alcohol, o a las drogas, o a la misma medicina para apaciguarlo. Pero el estrés es un veneno que nos está matando poco a poco. Y el alcohol, o las drogas, o cualquier otra cosa, inclusive la medicina, no lo van a eliminar. Solo lo van a calmar temporalmente. Con toda seguridad les puedo decir que el nivel de estrés en el mundo entero nunca había estado tan alto como hoy en día lo está. ¿Y saben por qué? No solo por la pandemia, que vaya que ha colaborado, sino porque la tecnología nos ha llevado a lugares donde hace 100 años nunca hubiéramos imaginado estar. A saber más, por ejemplo, y eso a su vez a querer más. Y eso a su vez a competir más. Y la competencia que hay hoy en día ya no solo es local, ni siquiera nacional, ya es global. Nunca nos hubiéramos imaginado que esto hubiera pasado hace 100 años. Y eso a su vez ha hecho que la vida se haya vuelto mucho más complicada y mucho más acelerada, y por lo tanto mucho más estresante. La tecnología ha ayudado mucho a eso. Pero bueno, ¿qué es el estrés? Nos tenemos que preguntar. Pues es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante. Los síntomas pueden ser desde, y mucha gente lo va a entender, desde nerviosismo, temblor, inquietud, palpitaciones anormales, vaya que a nuestras edades ya pasan todas esas cosas, sudoración, dolor de cabeza, presión arterial alta, adrenalina a todo lo que da, y hasta insomnio o agotamiento, entre las cosas más comunes que el estrés trae. El estrés es una respuesta natural y necesaria del cuerpo causada por nuestras emociones. Pero cuando se da en exceso se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo humano y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el funcionamiento normal del cuerpo humano. Eso es lo que pasa. El estrés crónico no solo está muy relacionado con los trastornos de ansiedad, como muchos saben, la angustia, ataques de pánico, fobias, sino que también puede traer consigo un deterioro físico debido a un sistema inmunológico débil, y con este coronavirus presente, el peligro puede ser mucho mayor, porque el sistema inmunológico no está funcionando como debe de funcionar, porque las defensas del cuerpo bajan con la presencia del estrés. Cuidado, este es un llamado para todos de tener cuidado, porque si tenemos que tener un sistema inmunológico bueno para pasar esto, si lo tenemos que pasar, el estrés no ayuda para nada. La realidad es de que todos vivimos bajo un cierto nivel de estrés, todos. Unos más que otros. Pero todos tenemos una dosis de ese virus en nuestro sistema.
¿Y por qué? Pues por varias cosas. Por el trabajo, por ejemplo. Porque muchas veces las cosas no salen bien. O porque muchas personas no cumplen con sus responsabilidades. O como ahorita con la pandemia, que no permite que la productividad que teníamos antes en ciertos lugares sea la mejor. O bien que el negocio esté cerrado. Imagínense nada más lo que ocasiona en nuestros cuerpos el estrés de ver que los negocios estén cerrados. Ya sea como dueño del negocio, como empleado del negocio. Por el trabajo, muchas veces el trabajo trae un estrés que se desborda. O por la escuela, por las tareas para los jóvenes, las pruebas, por los bullies en las escuelas. ¿Cuántos no pasamos por ahí? Que siempre están merodeando, ¿no? Los bullies, a ver qué travesura hacen. Trae estrés también para los jóvenes, a los niños. O también por los padres que llegaron a una edad en donde se pueden caer o enfermar fácilmente. Hay mucha gente, amigos nuestros que tienen a sus papás en casa y que están al pendiente de ellos. Qué bueno que lo hagan, pero sí también es un estrés el que se forma ahí por que no les vaya a pasar nada. O por los 20,000 pendientes diarios que todos tenemos de traer, de llevar, de cumplir las diversas responsabilidades que cada quien tiene. Porque vaya que tenemos tantas cosas que hacer. Finalmente, y no es todo, pero algunas de ellas, por la incertidumbre que tenemos hoy en día de qué va a pasar en el futuro. Porque la pregunta ahorita sería, ¿hay futuro? ¿Cómo va a estar? Porque por ahí dicen, ya todo está cambiando. Y bueno, esa incertidumbre trae mucho problema emocional. Es por eso que hoy vamos a hablar de qué debemos de hacer para reducir el estrés en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos, ese virus puede acabar con nuestra salud más que el coronavirus. Y por eso es bueno hablar de esto. Para eso hoy vamos a leer uno de los salmos más conocidos en el mundo cristiano, en donde vamos a descubrir el antídoto que Dios tiene para combatir el estrés, porque ahí está. Ese salmo es el Salmo 23, y entonces si tienen sus Biblias, empiécenlas a abrir, por favor. Pero antes de leerlo, déjenme les doy una lista de las cosas más comunes que produce el estrés en nuestras vidas, porque hay una lista. Y después veremos cómo podemos controlar el estrés de toda esta lista. Entonces la primera cosa que trae mucho estrés en nuestras vidas es la preocupación. Temor a perder algo o a que pase algo. Y con lo que está pasando hoy en día, sin duda alguna, el mejor ejemplo es la pandemia. ¿Qué va a pasar? No sabemos. No sabemos quién se va a enfermar fuerte, quién no. No tenemos la menor idea. Hay una incertidumbre y una preocupación intensa. Y ya hemos hablado de esto en otros mensajes. Que tenemos que tener cuidado, sí, pero miedo no, porque tenemos un Dios que nos cuida. Pero la preocupación es algo que nos aborda y a veces tan sorpresivamente fuerte que nos pone a temblar. Pero aparte de la pandemia, nuestras preocupaciones pueden ser muchas, que han aparecido poco a poco a través del tiempo. Porque antes, hace unos 30 años, por ejemplo, no nos preocupábamos porque nos robaran la identidad. Por ejemplo, ¿cuál identidad? ¿Tenemos identidad? Claro que la teníamos, pero hoy en día es un problema el preocuparse por eso. O porque no se perdiera el celular, porque no había celulares. Y hoy en día perder el celular es como perder a la pareja, casi. Es tremendo la preocupación de estas ciertas cosas que tememos perderlas. O porque perdiéramos nuestro trabajo o negocio. Antes era más fácil encontrarlo porque no había tanta competencia. Hoy en día salen universitarios diciendo, ¿y ahora qué? ¿A dónde me voy? Está más difícil la vida, obviamente.
O para algunos otros en acabar en un asilo sin la compañía de nuestros seres queridos por lo que ocupados que están nuestros hijos. Y bueno, todos los pensamos. Antes a lo mejor pensábamos, todos vamos a acabar en un cuartito en su casita y hoy vamos a acabar en un cuartito, pero de un edificio desconocido. Eso puede ser. Hay una preocupación a los que ya estamos llegando a una cierta edad de que los hijos están tan ocupados que a lo mejor, y con todo cariño, nos manden al cuidado de alguien más. Hoy tenemos muchas cosas de qué preocuparnos. La incertidumbre trae preocupación. Primer punto importante, ¿por qué el estrés se presenta tanto en nuestras vidas? Porque estamos bien preocupados. Y ustedes añádanle a lo que quieran a esa preocupación. Yo nomás les di unos cuantos ejemplos. La segunda es la rapidez del ritmo de vida. ¿Qué rapidez? Todo lo queremos ya. A veces no hay tiempo ni para comer. Me ha pasado varias veces que de repente se me olvida comer. Y bueno, mucho menos para echar una siesta como antes se hacía todos los días. Había una siesta. Todavía hay algunos pueblitos por ahí que tienen eso. ¿Cómo se ha perdido eso? Si se fijan, todo el mundo quiere que hagamos las cosas para ayer. No para mañana, para ayer. Y muchas veces no hay ni tiempo, ni ganas de salir con la familia, ni con los amigos por el cansancio que uno va arrastrando. Estamos tan ocupados y tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo ni de respirar. El aceleramiento es otro factor importante para que tengamos estrés. Y déjenme, hago una nota aquí. Una de las cosas buenas que la pandemia ha traído ha sido bajarle al ritmo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que le hemos bajado al ritmo! Y eso ha ayudado a algunos a entender cosas que no se entendían, cosas importantes, pero a otros, bueno, yo ya estoy oyendo por muchos lados que ya les urge salir porque ya están cansados de estar encerrados. Y es entendible. Pero tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Y aquí en Texas, por ejemplo, nos tenemos que quedar encerrados un ratito más. Y en México igual. Hasta que podamos salir, aunque no nos guste, pero ocupemos ese tiempo para entender ciertas cosas, que el estar con la familia, el estar en casa es bueno. El hablar con ellos, el comer con ellos. Cosas que quizás antes no hacíamos porque el aceleramiento, y sobre todo en las ciudades grandes, vaya que causa estrés. Entonces, número 3, urbanización. Mayor cantidad de gente en el mundo. Hoy en día, el 83% de la población de los Estados Unidos vive en las ciudades. 83%. Creando, por supuesto, más tráfico, más tensión, más problemas en general, incluyendo los que hemos visto. Han visto protestas por todos lados. Eso es lo que causan ciudades con mucha gente. Y bueno, hay una pérdida de tiempo en tantas cosas. ¿Saben cuántas horas se pierden al año en embotellamientos de tráfico en las 75 ciudades más importantes de Estados Unidos? Más de 4 billones de horas se pierden en embotellamientos. Ya no quiero decir nada de la Ciudad de México, que quiero con todo mi corazón porque ahí nací. Pero vaya que si se pierde el tiempo en el tráfico, causando mucho estrés, eso también. ¡Qué desperdicio! Y eso pasa por la cantidad de gente que hay. Pero además de la gente hay otros problemas que trae la urbanización, la eliminación de bosques, pavimentando todo. El aglutinamiento residencial, ya todo el mundo está encima de los demás. La pérdida de los parques y del campo y de muchas otras cosas bellas que están ahí, pero que con tal de hacer su dinerito, vamos a urbanizar todo. Sin duda alguna, más gente, más estrés. Y entonces el tercero es urbanización. El cuarto, confusión. Y van a decir, ¿qué es eso? Pues ni yo lo entendí. Más cosas para escoger. Y aunque parezca una contradicción lo que estoy diciendo, porque hoy en día tenemos una inmensa variedad de productos de toda índole para escoger, y eso puede ser buenísimo, y claro que lo es.
Para mucha gente eso mismo puede producir confusión. El no saber qué hacer porque hay tanto de dónde escoger y por querer tener lo mejor. Eso puede producir estrés. Por ejemplo, yo cuando voy a los restaurantes y estoy poniendo nada más un ejemplo para que se entienda, esto obviamente no me causa mucho estrés, pero yo voy a un restaurante y hay lugares en donde tienen 30 papeles que ver del menú, que para cuando uno termina ya no tiene hambre. Cuando deberían de poner 3 cosas, pongan 3 cosas y escojo una de ellas. Para mí, tanta variedad, aunque es muy bueno porque puede uno escoger, de repente es muy confuso. Porque quiere uno, pues ¿cuál es lo mejor? No, pues hay 20 iguales. Cositas así también causan estrés, ¿eh? Quito, pérdida de algo valioso. Trabajo, negocio, salud, familia, amistad. La pérdida de algo importante nos puede estresar totalmente. El dolor, la incertidumbre, la soledad, el cambio por la ausencia de algo o de alguien, no solo nos puede mover el piso, pero nos puede dejar tirados y paralizados. El sufrimiento puede causar mucho estrés y ahorita voy a hacer una pausa y por eso no iniciamos el servicio con una oración porque lo quiero hacer ahorita. Porque hay familias que están pasando por un sufrimiento intenso y no podemos dejar eso a un lado. Hay familias que tienen seres queridos en el hospital. Hay familias que tienen seres queridos enfermos en casa. Hay otros que han perdido seres queridos y quisiéramos pedir por ellos. Y Padre, venimos ante ti en estos momentos cortando el mensaje para pedirte por aquellas familias, algunos de la congregación, Dios. Claudia entre ellas, digo un solo nombre para no meter una serie de nombres, en donde te pedimos que intervenga sobrenaturalmente, que le des sabiduría a los doctores para entender qué hacer y cómo hacerlo, y dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Que seas tú el que les extiendas la vida y la salud para que puedan disfrutar de su vida y de sus familias por años más. Dios, te pedimos no solo por ellos, sino por todos nosotros, por tu protección, porque estamos pasando por algo que desconocemos, por algo que causa mucha incertidumbre, por algo que nadie queremos pasar, por más de que para algunas personas no sea tan intenso. Dios, te pedimos porque ilumines a alguien para que salga con una buena solución y el mundo pueda volver a la normalidad. Y dentro de esa normalidad te sigan buscando a ti. En el nombre de Jesús, amén. El sufrimiento puede causar mucho estrés, muchísimo. Número 6, el pluralismo. Hoy en día vivimos en un mundo en donde las creencias, los valores y los estilos de vida son bien diferentes. Nomás vean la división que hay en este país y en muchos otros. Hace menos de 100 años en este país el cristianismo influía bastante, no solo a los creyentes, sino también al comportamiento de los que no lo eran. Y por lo tanto la forma de pensar y de actuar de todos en el país era bien homogénea en términos generales. Hoy nos podemos olvidar de eso. Hoy hay división por todos lados porque todo el mundo piensa diferente. Hoy en día en este país no solo viven personas que practican todas las religiones que hay en el mundo, sino que los valores y los estilos de vida son muy distintos de una comunidad a otra. Solo chequen, por favor, cómo se han hecho ciertas protestas en Estados Unidos, en este país. Se han hecho totalmente equivocadas, en donde han cometido crímenes y están protestando por crímenes. O sea, yo no entiendo eso. Pero hay gente un poco ilógica. ¿Y algunos de qué están protestando? De tener policías y querer eliminarlos o cortarles el sueldo, por el amor de Dios, y lo digo con todo cariño y amor. Y espero que estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo es posible que en verdad queramos quitar a la policía o cortarles los sueldos?
Eso es una locura. ¿Se imaginan ciudades sin policía o con una policía que esté mal pagada y que no quiera hacer su trabajo por lo mal pagado y por la inseguridad que puede haber? Perdón, pero seamos lógicos, pero hay mucha gente, por sus creencias, por lo que han aprendido, y otra vez lo digo sin ofender, que no tienen mucho sentido. Pero si a este país o a cualquier otro le quitan a la policía aquellos que van a defender los derechos de los demás, volvemos a la época del oeste, en donde tenemos que comprar pistolas para defendernos, imagínense, nada más. El pluralismo ha traído consigo mucho más conflicto que lo que teníamos antes, y el conflicto puede ser una fuente de estrés. Y finalmente, número 7, porque son 7 cosas: incertidumbre del futuro, las guerras, las catástrofes mundiales, terremoto que acaba de suceder en México la semana pasada. Les mando un abrazo a toda la familia y amigos que están ahí, que son cosas horribles de pasar, intensas, que provocan un estrés tremendo, tsunamis, explosiones volcánicas, las enfermedades y todo eso trae sin duda alguna un poco más de estrés allá acumulado en nuestras vidas, haciendo de ellas algo no muy placentero. Y entonces la incertidumbre por las catástrofes naturales, por el futuro, quién sabe qué vaya a pasar, por la preocupación del día a día, la velocidad con la que estamos viviendo, la urbanización, todo mundo en un lugar, la diversidad, aunque es muy buena, pero tantas cosas de dónde escoger, que dice uno, pues ¿qué hago? El sufrimiento, como ya mencionamos, y el conflicto son factores bien importantes para que estemos bien estresados. Estas son solo algunas de las causas del estrés, pero la pregunta es, pues, ¿cómo lo podemos controlar? Porque para eso estamos aquí, ¿no? Porque esas son verdades, pero ¿y qué vamos a hacer? Porque hay muchos que han decidido, bueno, pues yo me echo mi copita y con eso lo arreglo. Mentira. Mentira. La copita trae otros problemas. Y no estoy diciendo una, por favor. Estoy diciendo muchas de ellas. ¿Por qué no vemos qué dice Dios en el Salmo 23? Para ayudarnos a responder a esas preguntas. Y entonces, si vamos al Salmo 23, el versículo 1 al 6, dice esto: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahorita vamos a analizar qué significa esto. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, de lo correcto. Aun si voy por valles tenebrosos, vaya que si estamos pasando por uno, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Por favor, si se lo pueden memorizar, está buenísimo, porque ahorita vamos a ver qué significa lo que Dios nos está diciendo a través de ese salmo. Porque ahí es donde consuela a mucha de su gente. A través de la historia, muchísimos han leído este salmo y se han aferrado a lo que dice ahí. Y si en verdad analizamos bien lo que las metáforas nos están diciendo, vamos a descubrir que ahí está el antídoto que Dios nos está dando para combatir el estrés que todos tenemos. Pues ¿por qué no lo checamos? En este salmo Dios nos da 7 disciplinas espirituales que debemos desarrollar para combatir el estrés. Y estas tienen todo que ver con los 7 causantes de estrés que les acabo de mencionar. Chequen esto. Para la preocupación, el Señor, el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
El antídoto es buscar a Dios y verlo como pastor. ¿Cómo se hace eso? Atendiendo a una iglesia. Ahorita quizás no haya iglesias, pero esta es la iglesia. A donde están es la iglesia. Escuchen a Dios, a su palabra. Búsquenlo a Él. Atendiendo a una iglesia, leyendo y aprendiendo la Biblia. Hay estudios de Biblias por todos lados. Hablando de Él con la gente, hablando con Él a solas. ¿Nos hemos atrevido a hacer eso? Pensamos que estamos hablando con el aire. Involucrándolo en nuestras vidas. ¿Qué tanto lo metemos? ¿Qué tanto creemos que está por aquí? Haciéndolo no solo nuestro Salvador, porque eso es lo que quiere ser a través de la cruz. Por eso Jesús vino, Dios mismo vino y tomó un cuerpo para irse a la cruz y pagar por la penalidad que todos tenemos por el pecado. Ahí lo vino a pagar Él. Nos quiere salvar de nuestro pecado. Quiere ser nuestro Salvador. Si solo lo aceptamos, como dijimos en la canción, un pacto incondicional en donde si solo aceptamos que Él murió por nosotros, entramos a su reino. Ese pacto es incondicional, no está condicionado a cómo nosotros actuemos, sino solo a que si pusimos nuestra fe en lo que Él hizo. Eso no es actuar, es poner fe. Ahora, el pacto condicional del que hablamos en la canción es: si caminamos con Él, Él nos va a bendecir aquí y allá. Y entonces, Él quiere ser nuestro Salvador en la cruz, a través de su sangre. Pero también quiere ser el Padre que nos ama y como nuestro pastor nos quiere proteger y nos quiere proveer y a veces hasta nos quiere corregir para que no nos lastimemos o lastimemos a los demás. Dios es como un papá. ¿Saben quién es nuestro verdadero pastor? No yo, ni los que están en la televisión, y menos los que mienten. El verdadero pastor está allá arriba. Y es Él nada más. Busquemos su reino, o sea, a Él, y todo lo demás se dará por añadidura. Él es el pastor. Y todas las preocupaciones van a desaparecer. ¿Y por qué? Porque Él nos va a dar lo que necesitamos. Esa es su promesa. Quizás no todo lo que queramos, pero todo lo que necesitemos, claro que sí. Esa es su promesa. ¿Por qué no lo ponen a prueba? ¿Qué necesitamos hacer? Dejar de poner nuestra seguridad en los negocios que tenemos. Sí, ahí viene dinerito y qué bueno es el dinerito de repente. Pero no podemos tener nuestra seguridad en un negocio porque ya vieron que de repente se puede acabar. No podemos poner nuestra seguridad nada más ahí. O en el dinero que tenemos guardado porque al ratito se nos va. O aún en la gente que nos rodea porque nos puede abandonar. Todo eso se puede perder. Lo que tenemos que hacer es ponerla en el único que nunca nos va a abandonar, y ese es Dios. ¿Saben por qué tenemos estrés? Porque nos importa más lo que está pasando en el mundo que lo que Él tiene para nosotros. Porque hemos dejado a Dios a un lado, punto final. Porque no tenemos pastor. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos cristianos y sí es nuestro pastor, pero ya escuchémoslo. Porque tiene una dirección a dónde ir para que no nos vayamos por el barranco. Si estamos angustiados o preocupados es porque no hemos visto a Él como nuestro pastor. Cada vez que nos empecemos a preocupar de algo, tenemos que repetir lo que este verso dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hagámoslo nuestro pastor. Ese es punto número 1. Hacer de Dios el más importante, hacer de Dios nuestro papá, nuestro pastor. Involucrarlo en nuestras vidas para que el miedo desaparezca. El segundo, rapidez en el ritmo de vida, aceleramiento. El antídoto, pues obedecer algunas de las instrucciones de Dios, que son como descansar. Descansar. La pandemia ha sido buena en eso. Bájale a la velocidad. ¿Por qué creen que Dios puso un día de descanso a la semana? Y además lo puso en los 10 mandamientos que todos conocemos. Porque, déjenme les digo algo, no hay 10 mandamientos nada más, hay 323.
pero los 10 más grandes están ahí y Él puso descanso como uno de sus mandamientos más grandes, o junto con los grandes. ¿Por qué creen que lo puso? Para recuperarnos del trabajo que hacemos. Si no estamos descansando, estamos cometiendo un error, porque estamos actuando en contra del diseño de Dios. Es más, el descanso es tan importante que Dios mismo descansó en el 7º día y Él no necesitaba descansar, pero lo modeló para que nosotros viéramos la importancia que tiene. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo descanse, para que hagamos una pausa en ese momento y nos enfoquemos en lo espiritual, porque ¿cómo se nos va de vista? Pues hay que regresar a lo espiritual, Dios. Para que canalicemos bien nuestras emociones, porque nuestras emociones pueden estar bien golpeadas por tantas cosas que pasan, pero de repente el descansar, nos podemos ir a hacer un deporte, podemos hacer un hobby, podemos divertirnos. Y bueno, el descanso significa respirar, dejar respirar al cuerpo, reenfocarnos en el espíritu para poder estar bien en contacto con Dios y recargar las emociones que están golpeadas. ¿Sabían ustedes que en la Revolución Francesa, y esto ya lo comenté una vez, cancelaron el día de descanso los franceses? Y lo tuvieron que restituir 2 años después, porque el país entero se estaba enfermando. Así de importante es y así de sabio es Dios. Porque el versículo 2 dice, me hace descansar. Descanso. Hacer de Dios nuestro pastor y descansar como nos dice, seguir su diseño. Y mucha gente no lo ha seguido por querer hacer más dinero. El tercero, ¿en dónde me hace descansar? Hablando de urbanización, en pastos verdes y junto a aguas tranquilas. ¿Qué será eso? ¿Un campo de golf? Un campo de golf. Para los golfistas, los felicito porque están viendo verde, azul y agua. Claro, es carísimo el deporte. Dios los bendiga, síganlo haciendo. Pero qué buenas vistas tienen. Dios quiere que salgamos y disfrutemos de la belleza de su creación, al parque, a las montañas, a los ríos, a los mares, a donde podamos ir y ver lo que Él hizo. ¿Por qué creen que Dios hizo este mundo tan bello? Porque lo pudo haber hecho blanco y negro como la luna, ¿no? Aquí está hermosa también, pero está blanco y negro y sin mucho atractivo. Lo hizo hermoso este mundo para que lo veamos, para que salgamos a disfrutarlo y nos llenemos de su creatividad. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Disfrutamos de los paisajes? Obviamente hoy no, porque no podemos salir de nuestras casas, pero ¿lo hacemos? ¿O siempre estamos encerrados en nuestras casas o en la oficina? Porque chequen esto. Dios puso al primer hombre y a la primer mujer en un jardín, no en una oficina. Chequen eso. La naturaleza refresca, porque la naturaleza, la belleza inspira. Necesitamos la belleza en nuestras vidas. Y entonces la sugerencia es, salgan todos los días, aunque sea al jardín. Si tienen jardín, salgan. Rodéense de belleza, de arte, de música, de lo que ustedes consideren bello. Visiten lugares. Aquí en Estados Unidos, el Gran Cañón, Yellowstone, o en México, playas vírgenes para refrescarse con la creación de Dios. En México, por ejemplo, hay tantos lugares que conocer que en verdad es un paraíso ese país. Haciéndole propaganda a México. Vayan a México, porque hay tantos lugares donde disfrutar. ¿Quieren disminuir el estrés en sus vidas? Vean a Dios como su protector, como su proveedor. Descansen frecuentemente y rodéense de belleza. Qué importante, ¿no? El otro día estábamos en un campamento en donde nos fuimos 2 familias y con distancia. Pero qué bonito es ver un lago, qué bonito es subirse a una montaña, qué bonito es ver esos paisajes, qué bonito es disfrutar con otras personas lo que Dios ha hecho.
Necesitamos hacer eso. El número 4, indecisión, de lo que habíamos hablado, confusión. Pues buscar a Dios para tener dirección. El versículo 3 dice, me guía por sendas correctas, por honrar su nombre. ¿Estamos confundidos por tantas cosas que el mundo ofrece y no sabemos qué hacer? Por ejemplo, ¿qué trabajo tomar? ¿A qué escuela ir? ¿En qué lugar vivir? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando estamos indecisos o confundidos? Pues buscar la opinión de los demás, pensar, pensar y pensar. ¿Y Dios a dónde lo dejamos? Porque Él quiere ayudarnos a decidir. Pero para eso necesitamos recurrir a Él para que nos dé dirección. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con oración, hablándole a Él. Aunque no lo crean, está escuchando, leyendo su palabra. Hay muchas cosas en su palabra que nos dicen, pues por aquí, no por allá. Analizando cuidadosamente las circunstancias que Él le ha permitido en nuestras vidas. Hay circunstancias en nuestras vidas que a veces no podemos hacer esto o que nos forza a hacer aquello para llevarnos por aquí o por allá, y con escuchar a aquellos que lo siguen de cerca es otro buen método, porque nos pueden dar unas muy buenas recomendaciones. Y la respuesta se nos va a dar. Eso es lo que Dios promete. Dios nos está prometiendo guiar nuestras vidas por los senderos correctos, aun cuando las opciones sean muchas y confusas. Él sobrenaturalmente guiará nuestro camino, y si nos vamos por otro, me canso que nos regresa. Porque Él sabe cómo hacer eso. Número 5, pérdida de alguien, sufrimiento. El versículo 4 dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y bueno, la pregunta para los que están ahí es, ¿han tenido alguna pérdida en sus vidas? ¿Trabajo? ¿Cuántos no han perdido su trabajo hoy? ¿Negocio? Ni se diga. Muchos hemos experimentado ese dolor. ¿Pareja? ¿Por divorcio? ¿Por algunas otras razones? ¿Familia? ¿Padres? ¿Amistades? ¿Están pasando por alguna de esas cosas ahorita? Porque puede ser, porque esta pandemia ha traído un montón de cosas que ha hecho sufrir a mucha gente. Se sienten como si estuvieran en un valle tenebroso, en un valle de sombra de muerte. Eso puede traer, como dije, increíble estrés. ¿Y qué dice Dios que hagamos? Que lo agarremos de la mano, porque ahí mismo, en la tormenta, Él está con nosotros. Ahí está, no se ha ido. Si entendemos de que Dios permite que tengamos pérdidas en nuestras vidas para hacernos más fuertes, por ejemplo, eso es lo que nos va a ayudar a pasar por los valles sin tener miedo. Nuestra fe en Él nos va a cuidar a pesar de las circunstancias. Sí podemos estar pasando por algo feo y horrible, pero ahí es donde tenemos que cerrar los ojos, agarrar la mano de Dios y no soltársela. Y esa fe es la que va a eliminar nuestro miedo, y eso a su vez el estrés. El miedo causa muchísimo estrés. Agárrense de la mano de Dios. Por eso estamos aquí, por eso estamos compartiendo este mensaje, porque hay otros que no les van a decir eso, porque ni creen que hay un Dios. Agárrense de la mano de Dios, porque solos no podemos. Porque esta vida trae muchas curvas increíblemente duras de batear. Recuerden esto, no necesitamos saber todas las respuestas si sabemos quién es Dios. La pregunta es, ¿sabemos quién es Dios? La pregunta es, ¿sabemos quién es Dios? Y esto me da la pausa para introducir la nueva serie, la próxima semana. ¿Quién es Dios? Es bueno que sepamos quién es Él, porque nos han dicho muchas cosas de Él que quizás no sean verdad. Y nos tenemos que ir a la Biblia, a lo que dice los 66 libros inspirados por Dios de quién es Él. Y eso les va a dar una confianza tremenda en el Dios verdadero, porque van a saber quién es.
No se pierdan la próxima semana. Díganle a sus amigos, por favor, no se vayan. Escuchen los mensajes porque les van a ayudar. Es el propósito de este mensaje, ayudarlos. No nada más salir en vivo pues mira, Fer, sí, sabe hablar y que ni sé hablar. El mensaje es para que ustedes lo escuchen, para que recapaciten, para que lo practiquen y para que sus vidas sean mejores. Esa es la intención. Número 6, el pluralismo, que produce tanto conflicto. El versículo 5 dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, me has llenado mi copa a rebosar. ¿Qué está diciendo esta metáfora? Hoy más que nunca vamos a toparnos con conflicto que produce mucho estrés, con gente que no tiene los mismos valores que nosotros, no los tienen, que no piensa igual y que por lo tanto no le vamos a caer muy bien ni ellos a nosotros. ¿No les ha pasado eso? Porque al rey David, en una de sus historias, le pasó varias veces después de que Samuel, el rey, antes que él, después de que Samuel, el profeta, lo había ungido como nuevo rey de Israel. Saúl, el otro rey, el primero, quiso matar varias ocasiones. Y David tuvo por lo menos 2 oportunidades de haberse deshecho de Saúl en una cueva y no lo hizo. Si leen la historia está buenísima. ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque él decidió confiar en que Dios no solo lo iba a seguir protegiendo de Saúl, sino que le iba a dar su lugar muy especial y no a sus enemigos en el momento debido. David confiaba tanto en Dios que se lo dejó a Dios. Tú haz lo que tengas que hacer con este hombre. ¿Qué debemos de hacer con aquellas personas que hablan de nosotros y nos insultan? O con los que nos lastiman para que ellos se vean mejor. O con los que no nos quieren. Con algunos enemigos que todos tenemos. ¿Saben qué tenemos que hacer? Nada. Dejar que Dios lo haga por nosotros. Nada. Debemos dejar que Dios nos defienda. Eso es lo que Él quiere hacer. Dice: la venganza es mía, tú déjamelos a mí. Yo puedo hacer un mucho mejor trabajo que el tuyo. Si vamos al Salmo 18, el versículo 1, dice esto. Perdón, estoy en el Salmo equivocado. Vamos al 18, versículo 1. ¿Cuánto te amo, Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Son dentro de las cosas que David estaba hablando de Dios. Dios quiere que le dejemos a nuestros enemigos para que Él se encargue de ellos y que nosotros no hagamos nada. Estamos estresados porque tenemos enemigos, pues no les hagamos caso y dejemos que Dios los ponga en su lugar. Así se nos va el estrés, ni pensemos en ellos. Y finalmente, incertidumbre del futuro, que todos las tenemos hoy en día. ¿Tenemos dudas? Claro que sí. ¿Y qué dice Dios? El versículo 6, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ese es el futuro. ¿Qué dice Dios? Que tendremos muchas bendiciones aquí en la tierra y que estaremos en su presencia para siempre, en su reino. El futuro. Que aunque la aventura de nuestra vida tenga altos y bajos, y las va a tener, y ahorita es un bajo, en serio, Dios nos va a bendecir aquí y vamos a estar para siempre con Él en el futuro. ¿Tenemos incertidumbre de lo que viene? El reino de Dios es el futuro. Jesús ya viene, y ya viene también esa serie, Jesús ya viene.
Jesús va a regresar. No nomás el Mesías vino a morir en la cruz y ahí se quedó la historia y a ver cuándo nos vemos con Él. No, Jesús va a regresar por su gente. Hay unos que nunca van a morir y sus cuerpos van a resucitar en nuevos cuerpos. Está escrito en el libro de Tesalonicenses. Jesús va a regresar y ya se acerca, porque créanme que lo que está pasando es algo tan extraordinario que Dios está llamando nuestra atención, porque Él ya va a regresar a este mundo y va a regresar por su gente para reinar 1000 años aquí en la tierra, ¿cómo está? Y después hacer con su gente un nuevo universo. Lo que nos espera, el futuro que nos espera es grandioso. Eso debería de quitarles el estrés, porque lo que está pasando aquí es temporal y esto se va. ¿Queremos disminuir drásticamente el estrés en nuestras vidas? Pongamos nuestra fe en que Él nos va a dirigir por buenos caminos. Promesa, que nos va a sacar de los valles con la bandera en alto. Vamos a salir de ese valle tenebroso, que se va a encargar de nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que hacerles daño. Dios va a hacerles ver lo que necesitan ver, y que la recompensa que nos espera en el futuro es increíble. Eso es lo que más lo honra a Él, que nosotros tengamos fe en lo que nos ha dicho en su palabra. Eso es lo que nos quita la atención. Eso es lo que escribe una bella historia en nuestro libro. Eso es hacer lo correcto ante sus ojos. ¿Queremos disminuir el estrés en nuestras vidas? Pues déjenme ir al libro de Mateo nada más para que vean qué unidad tiene toda la Biblia, porque todo habla de Dios y del Mesías. Y esto es lo que el Mesías vino a decir antes de que se despidiera. Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios está diciendo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, porque yo les voy a dar descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y esa es su promesa. El problema del mundo, el problema que hemos tenido nosotros, el problema del estrés y de este virus que nos está consumiendo poco a poco, es que nos hemos olvidado de Dios y de lo que Él promete. Pero si nos acercamos a Él y aprendemos de Él, ese virus no nos va a hacer daño. Y todos los demás tampoco. Porque a Dios no se le ha ido el control de esto.